El fútbol chileno agoniza. Un niño de 12 años y una joven de 18 fallecieron en un caótico ingreso de los hinchas al partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza. Hoy, una madre lamentaba la irreparable pérdida. Y yo con un papelito le preguntaba todo que por favor buscaran al Milan. Y después de un rato me decían cómo andaba vestido. Y dije, con un buzo plomo, venga. Y dije, ¿qué le pasó a mi hijo? Pero ya sabían que mi hijo estaba muerto ahí. Si cuando llegué estaba muerto. El infierno se trasladó a la cancha. Una masiva invasión de hinchas finalizó con el partido cancelado a los 70 minutos de juego. Aníbal Mosa, presidente blanco y negro, no lograba dimensionar las sanciones que se podrían venir para Colo-Colo. Está golpeado el plantel, está muy golpeado. Es muy difícil describir el momento que estamos viviendo, pero estamos aquí colocando la cara. Primero, vuelvo a decirles, lo más importante es ponernos a disposición de la familia para ver cómo los podemos ayudar a atenuar este tremendo dolor. Se sintieron en riesgo. El presidente de Fortaleza, Marcelo Paz, no se guardó nada al momento de comentar los incidentes. El directivo brasileño no tiene dudas que el castigo debe ser ejemplificador. Colo-Colo es reincidente. Algunas situaciones como estas fueron muy recientes en Chile, incluso en una final. Entonces, esto debe ser pedagógico para que cualquier hincha, por cualquier motivo, diga: si yo invado el campo, mi equipo va a perder por 3-0. Siempre ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La NFP y el gobierno protagonizaron un cruce de declaraciones luego de lo ocurrido en Macul. Esta mañana el presidente Gabriel Boric aseguró que el Ministerio de Seguridad está tomando todas las medidas necesarias. Como saben, ayer le pedimos la renuncia a la encargada de Estado de Seguro, Pamela Venegas, y estamos tomando todos los procedimientos para establecer las responsabilidades que correspondan. No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol, esto no se puede normalizar. No lo ven con buenos ojos. Pese a la intención inicial de la NFP y el gobierno, Carabineros estaría a favor de suspender el Superclásico. La principal razón sería la realización ese mismo día de los funerales de los dos fallecidos. No hay ninguna posibilidad que venga. En medio del caos en el fútbol chileno, Manuel Pellegrini se anotó con una nueva victoria en el Betis. Consultado sobre su carácter de histórico, esto fue lo señalado por el chileno, luego de vencer por 2-0 al Jagiellonia por la Conference League. Yo creo que más importante que la victoria desde el punto de vista personal es que el equipo siga creciendo, que el equipo siga aspirando a cosas importantes. Nos queda el último remate de la temporada, tanto en la Conference como en la Liga, y tenemos que esa victoria que nos falta, intentar conseguir el domingo. Y en ADN.cl Revisa la publicación del presidente de la FIFA lamentando la tragedia del Monumental. Chequea qué ha señalado la delegación presidencial sobre la realización del Superclásico del domingo. Y entérate además en ADN.cl de la lista de posibles sanciones deportivas y económicas que podrían recaer sobre Colo-Colo. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. De los programas más difíciles, más duros que nos ha tocado en todo este tiempo, aquí están los tenores de ADN. Gracias por quienes se conectan también a nuestras plataformas digitales, gracias por quienes hacen la sintonía de Arica a Punta Arenas, con nuestros buenos amigos de Rapa Nui también, pendientes de lo que ocurrió anoche, de lo que narró en vivo ADN Deportes, el equipo de ADN en general, afuera del estadio también el trabajo mancomunado junto a nuestros servicios informativos. Cuando se confirmaba la noticia de la muerte de estos dos jóvenes, un niño y una muchacha de 18 años, la suspensión del partido, todo lo que ocurrió, han pasado las horas, se han tomado algunas determinaciones, esperamos por otras. Y hoy día estamos muy tristes, muy conmovidos. Lo primero, las condolencias para la familia de Milan y Bárbara. Y escucharlos a ustedes a través del WhatsApp de ADN, a través de los canales digitales. Y compartir con los tenores un programa, un día viernes gris aquí en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana. No solamente gris por la condición atmosférica, climática, sino que muy gris, muy oscuro. Por lo que sentimos y decíamos en titulares, mis queridos compañeros, es asistir
a la agonía del fútbol chileno. Así como va la cosa, o se toman acciones y se reacciona, o esta cuestión va a ir siempre a peor. Rodrigo Hernández estuvo ayer en el estadio, Víctor Cruzas también, Danilo Díaz, Cristian Arcos. Parto contigo, tenor escritor, que ya estuviste en la mañana, acompañando a Sandra Ceballos y con tu primer punto de vista, tu primer parecer a lo que nos duele y nos conmueve. Coincido que es un programa difícil de hacer, ¿no? ¿Por qué es difícil de hacer? Porque hay dos personas que, independiente de todo lo que pase después, y lo podemos debatir, detallar y todo, hay dos personas de 18 y 12 años que fueron al estadio y no volvieron a su casa. Eso no puede pasar, no puede pasar. Después, insisto, detengámonos en las razones, causas, acusaciones y qué sé yo. Nosotros, y la gente que nos está escuchando, amamos este juego, ¿no? Pero no amamos el juego por el juego solamente, ¿no? Amamos el juego porque dentro de todo eso, el rito de ir al estadio, de ir a la cancha, como decían nuestros viejos, es inexplicable, ¿no? Si a ti no te gusta el fútbol, yo te puedo explicar un montón de cosas, pero no te puedo explicar lo que significa ir al estadio. No te puedo explicar lo que significa, y no estoy hablando de trabajar. Tenemos el privilegio que además vamos al estadio a trabajar. Pero voy al hecho de ir al estadio, de ir a la cancha, de haberte criado en una cancha. Porque después cuando uno sigue yendo a la cancha, sí, uno sigue yendo a alentar al equipo que le gusta, o a otro, ¿no? Pero en el fondo lo que sigue yendo a la cancha es nuestra biografía, lo que sigue yendo a la cancha. Cuando vamos a la cancha, va mi abuelo, va tu abuelo, va tu abuela, va tu hermano, va tu padre, va tu madre, la gente, tus amigos, la gente con la que tú compartiste, ¿no? Y a lo mejor ya no están. Si hay un lugar donde nosotros recordamos a la gente que queremos, es en el estadio, y la gente que va al estadio lo sabe. Cuidamos tanto el estadio, ¿no? Yo creo que, y lo decíamos en la mañana, así como en otras áreas del quehacer nacional hemos tratado de establecer el nunca más como una frase muy potente, como un eslogan, como un lema, como un tatuado en el espíritu, cosas que en Chile no pasen nunca más. Con todas las diferencias que tengamos, hay cosas que no pueden pasar nunca más. Lo que pasó ayer en el Monumental no puede pasar nunca más. Ha pasado, porque no es primera vez que muere gente en un estadio de fútbol. Ha pasado hace mucho rato, pero viene pasando y podemos desmenuzar las razones, los motivos y las causas, y es súper importante que lo hagamos, súper importante que se editorialice aquello. Pero lo que no puede pasar nunca más es que un niño de 12 años vaya a la cancha y no vuelva a su casa. No puede pasar nunca más. Que si tienen entrada, que si no tienen entrada, que si... No puede pasar que un chico de 12 años vaya al estadio y no vuelva a su casa. No puede pasar que normalicemos la violencia como un acto natural. No puede pasar nunca más que normalicemos la agresión como un acto natural, la agresión de todo tipo. No puede pasar nunca más que haya gente que en medio de un partido invada una cancha. Eso no puede pasar nunca más. No puede pasar nunca más que se organice de manera tan discreta un montón de eventos deportivos, ¿no? No puede pasar nunca más que no haya un vínculo entre la dirigencia del fútbol y el poder y el Estado. Ayer escuchábamos al ministro Cordero y uno se daba cuenta, aquí no hay ni un puente, ni uno, no hay nada entre dos puentes que deberían estar conversando. No puede pasar nunca más que hoy en la mañana hubo colegios que están al lado del Estadio Monumental que suspendieron buena parte de sus clases hoy día, en la mañana. Hubo un colegio donde llegaron 3 alumnos. 3. Porque la gente estaba aterrada. Yo tengo familia que vive al lado del Estadio Monumental. Yo vivía al lado del Estadio Monumental mucho tiempo. Y la gente está aterrada. Cuando vivir cerca del estadio tendría que ser un lujo. Porque en el estadio hay partidos, porque en el estadio hay fútbol, porque en el estadio hay conciertos, porque en el estadio se reúne la gente. Y en Chile vivir cerca de un estadio es un estigma, ¿no? De varios estadios. Si el partido se juega, si no se juega, se suspende, no se suspende.
De verdad, no sé, a mí me cuesta tener una opinión al respecto, pero solo para cerrar el punto, yo creo que estamos en presencia de dejar, el nunca más no tiene que ver con estados, no tiene que ver con colores políticos, no tiene que ver con colores de camiseta. Esto no puede pasar. No puede pasar nunca más porque somos dos menos, ¿no? Somos dos menos, y me incluyo en el somos. Yo siento que hemos perdido a personas que no las conocíamos, pero que es parte de lo que amamos, ¿no? Que es el fútbol y el ir al estadio. Si no cuidamos ir al estadio, no sé, ya no sé para dónde podemos llegar a ir. Cuidar la convivencia, saber estar con el otro, y además nos desgarra Rodrigo Hernández el testimonio en titulares de la mamá de Milan. Tremendo, y también de la hermana de una de las víctimas, ¿no? Que aseguraba que tenía una entrada, que había ido, digamos, en regla al estadio. Eso es parte de la investigación. Yo creo que ahí hay que ser sumamente cuidadosos, ¿no? Y no caer en los estigmas o no caer en la crítica fácil, digamos, y no vinculante de decir, no, es que en realidad ¿dónde está la mamá de ese niñito que lo dejó ir? Y cómo es que fue parte de un turbazo, o cómo es que... Acá hay muchas cosas que están en un proceso investigativo que yo creo que se tienen que aclarar, y que los medios tenemos una responsabilidad también de exhibir o de exponer adecuadamente, porque muchas veces estas cosas pasan y en el tráfago del día, el día a día, y noticias que van y vienen, es como que todo al final se termina diluyendo. Yo creo que lo que ocurrió en su minuto lo planteé anoche en el partido de Colo-Colo Universitario, que fue un partido amistoso. Tiene rasgos muy similares. Ahora, claro, hay tal vez un nivel de gravedad aún mayor, porque en vez de un fallecido son dos, porque hay un menor de edad, lo que obviamente siempre conmueve, y mucho, especialmente los que somos padres. La niña de 18 años es una niña, finalmente, no es una mujer, claro, pero es una niña, una adolescente, que también parte de este mundo sin tener que suceder. Pero cuando quedó la escoba con Universitario, yo me pregunto, desde entonces, ¿qué se corrigió? ¿Qué señal hubo? ¿Qué cambió en ese minuto cuando digamos, el comportamiento del público, de parte del público anoche, fue con un patrón similar? Porque el asesinato aquella vez en el mall contiguo al Estadio Monumental de un hincha de Colo-Colo que había ido a estacionar su auto y había dejado que sus acompañantes, fueran a pie más rápido para asegurar el asiento, y aparentemente de un bus de hinchas peruanos descendió un grupo y fue, digamos, asesinado. También ocurrió antes del partido, y ese partido no terminó, y parte de la barra brava de Colo-Colo se enteró y fue a buscar a los peruanos en el minuto 60-70, y el partido no se terminó de jugar. O sea, hay un patrón común ahí. ¿Y qué se hizo, digamos? No se hizo nada, porque acá obviamente hay una mesa de programación, y hay entidades, y hay gente que está supuestamente para facilitar y para garantizar que el espectáculo sea normal, pero se está haciendo con un marco regulatorio, digamos, muy débil, muy frágil. Sí. Y eso es una cuestión que hay que abordar urgente para que realmente estén las herramientas para que esta situación cambie. Déjame anticipar la portada de la segunda, simplemente como un dato más de contexto, que señala que el delegado Durán fijó reglas de seguridad solo 2 horas antes de la tragedia, a propósito de las muertes en el Estadio Monumental. Esta es la portada que trae la edición de hoy del diario La Segunda. Según la versión de este medio, el texto incluía exigencias que debían ejecutarse mucho antes de que se zanjara el instructivo. Blanco y Negro envió solicitud de permiso el 28 de marzo. ¿Por qué no se suspendió el evento tras la muerte de un menor de 12 años y otra persona de 18? Las incómodas respuestas en televisión del delegado presidencial. Claro, porque comenzó a circular temprano, prematuramente, en esa transmisión de ADN ayer desde el Monumental, lo que había ocurrido en los accesos y la muerte de estos 2 menores. Danilo Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Más o menos justo a eso. A ver, yo te diría, nosotros fuimos al aire ayer a las 19:30. A eso de las 19:15 alguien ingresa a la cabina que quería comentarle algo a Víctor y al Pato, al Grillo. Y ese alguien que nos fue a comentar, o sea, murieron 2 personas afuera. Eso fue la información. Y ahí nosotros comenzamos a trabajar con las distintas fuentes que tenemos
en el departamento, en los servicios informativos de ADN, gente conocida que trabaja en distintos ministerios, fiscalía, carabineros, etcétera, 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 para ir armando el puzzle. Y el puzzle resultó feroz, brutal, porque no nos hemos dado cuenta, o quizás hemos ido con algunos gritos en el desierto, arando en el desierto durante prácticamente 35 años, desde que esto se inicia. Yo siempre recuerdo, y Carlos también lo menciona, hoy día lo mencionaba Cristian en la mañana, en el Ciudadano ADN, la muerte del hincha de Unión Española a la salida del Monumental. Creo que ese es el primer punto, es el punto de partida. Yo quiero leer un texto que a mí me marcó mucho. Yo estaba en el colegio, estaba en segundo medio, me acuerdo que siempre compraba el gráfico, y la muerte del pibe Basile. El pibe Basile tenía 25 años. Estaba en la tribuna en la Bombonera, en la tribuna de Racing, y él muere de ropa de chaqueta y corbata, porque era funcionario de un banco y había ido a ver a Racing, que jugaba con Boca. El gráfico siempre fue muy duro en eso, en la lucha contra la violencia. Y mira, esto es del año 83, dice: el fútbol está en agonía. 83, ¿eh? El fútbol está en agonía. Con esto queremos decir exactamente aquello que para nosotros significa agonizar, luchar por vivir. El fútbol, el juego más maravilloso del mundo, lucha y seguirá luchando por vivir. Los que lo puedan buscar están en la web del gráfico. Representa, me parece eso, lo que ha venido ocurriendo en Chile, donde el Estado quizás en algún momento quiso tomar el tema. El año 94, cuando el presidente Frei Ruiz Tagle estaba en la tribuna del Estadio Nacional, en los incidentes del partido de Universidad de Chile con Colo-Colo, cuando se quemaron las tribunas del sector de la Galería Norte, pero de ahí en más, claro, se hizo una ley que nunca tuvo muchos dientes, y el Estado ha seguido mirando de refilón esto. Nunca y siempre yo diría, el Estado y la sociedad chilena se ha ido mucho con medidas parche o yendo detrás de. Y el problema hoy día es que la violencia en los estadios, estos reventones, ya lo vimos el año 2022 en la cancha de Colo-Colo, en el partido con River. Ojo, lo que se opina en el resto de Sudamérica cuando viajan las hinchadas chilenas de los equipos grandes. Entonces, son demasiados los síntomas, demasiados los factores, demasiados los elementos que van configurando un escenario caótico. El problema es que ya entramos en esa dinámica de echarle la culpa muchas veces a los mensajeros, a gente que se siente interpelada cuando se habla de los delincuentes en las barras, o se trata de delincuentes, gente que va al estadio que comete estas fechorías y estas tropelías y son delincuentes. Entonces gente dice, no, es que nos tratan a todos igual. No, porque si tú no formas parte de esos grupos, no te tienes por qué sentir interpelado y tampoco te tienes que sentir atacado. Danilo, y de las cosas nuevas, novedosas dentro de lo que ocurrió ayer, el funcionamiento de un Ministerio de Seguridad, la reacción de Cordero y esto de tipificar, calificar como organizaciones criminales a la barra. Y ahí para allá iba. Hay un punto central. Yo creo que ese es el punto central y lo que cambia todo. A partir de ayer, las declaraciones de una autoridad del Estado, en este caso el ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto, Dani? Porque la nueva ley, esas atribuciones ya las otorgó. Entonces no es que a partir de las declaraciones de Cordero anoche ahora se vaya a revisar la ley, porque hubo se vayan a levantar ayer indicaciones, vaya a haber una enmienda, porque hubo y vamos a muertos. tener, no sé, en tres meses más una nueva ley. No, esa ley ya existe. Ya existe. Entonces, ¿cuál es el punto? Que finalmente hasta ahora, y vuelvo al tema de esa persona asesinada en el partido universitario, el valor de su vida no es distinto al de los niños que murieron ayer. Oye, ¿por qué no se tomaron medidas antes si la nueva ley como cuerpo legal existe? Porque al final tienen que pasar estas cosas para que se actúe. Bueno. Y yo creo que también porque hay un ministro como Luis Cordero que ha demostrado en los lugares donde ha estado en el ámbito público, léase como ministro de Justicia, cuando llega a resolver un desaguisado mayor en ese momento de esa cartera, cuando asume en la subsecretaría del Interior, después del escándalo del ex subsecretario Monsalve. Y ahora es porque es una persona que yo creo que no está en el cálculo chico, está quizás en la grande, porque no tiene militancia, porque que uno sepa, no es una persona que tenga ambiciones, que quiera que esté en el cálculo menor. Tiene un perfil técnico, es profesor de Derecho Administrativo, titular de la Universidad de Chile, y por lo tanto, a partir de eso, de lo que él plantea y de su visión del derecho, está apuntando
a donde hay que ir. Ahora, lo peor de todo esto... Pero concédeme que se pudo haber hecho antes. Pero lógico, pero se pudo haber hecho hace 30 años. Sí. Rodrigo, se pudo haber hecho hace 30, hace 20. Lo venimos escribiendo, lo venimos escribiendo, Sí, comentando, explicando durante muchos años. Y lo hemos dicho. A esta gente Y con el fútbol 102 y el famoso derecho de admisión no alcanza, quedó súper demostrado. Absolutamente, y el fútbol, y aquí lo que hay que entender, y lo planteábamos anoche, y yo creo que hay una sintonía ahí con lo que plantea Cordero, en orden a que el fútbol fue sobrepasado hace 15, 20 años por este tema, sobrepasadísimo, está sobrepasado. No se le puede echar la culpa, entre comillas, al fútbol de estos problemas, porque están superados. Los dirigentes les tienen miedo, los funcionarios les tienen miedo. ¿O usted cree que cuando se hacen los arengazos... La autoridad, ¿eh? Por eso, pero déjame terminar este dato. Cuando se hacen los arengazos, los hotelazos, ¿cómo se llama el que hace la U? El banderazo que hace la gente central en Argentina. Cuando los jugadores pierden, y pierden feo, y tienen que ir a pararse 5 minutos, 2 minutos a saludar a la barra... Por temor, si lo hacen todo por temor, están todos operando por temor. Ojo aquí, y hay que, no es que ponerse el parche en terrería, pero hay que poner algunos temas. Lo que ocurrió en Sausalito el miércoles, en el partido de Unión Española con Once Caldas a la salida, donde la gente que tuvo que dar la vuelta rodeando la laguna, que iban a buscar su auto, los que venían en el auto, y hubo asaltos ahí, y asaltos con tutti, fue comentado acá, las palabras que me comentaba Álvaro Lara son realmente espeluznantes. Y Everton, por ejemplo, que no le tocaba, pero Everton tiene en su normativa para los periodistas que no van en auto y que van a pie, que tienen que rodear toda la laguna para entrar por atrás, y ahí se hace la certificación, hasta que un día los van a asaltar. Bueno, pasó esto, le pasó a Unión Española. Lo que está pasando en la barra de la Católica. Anoche hablaba con una persona vinculada que sabe muy bien lo que está pasando con la barra de la Católica. Me dice, ojo que esto puede terminar con muertos, por la disputa que hay entre los dos grupos de la Católica, que la vimos hace 2 semanas en el Estadio Nacional con 3 acuchillados. Lo que pasó después en la Universidad de Chile con el Bomba Azul, el Enzo Bomba Azul, todo lo que ocurrió en el Estadio Nacional, en el partido. Lo que pasa es que el Estadio Nacional como infraestructura te permite muchas veces maquillar o resolver algunos de los problemas. Pero la U abrió las puertas, quedaron abiertas las puertas entre la Galería entre la Galería Sur y la Tribuna Ande, y quedó la escoba. La gente que estuvo ahí lo pasó realmente mal. Hubo un turbazo en el Estadio Nacional. Lo mencionamos durante la transmisión, más de 150 personas que delincuentes, porque son delincuentes que entraron. Pero además se ha instalado la cultura del turbazo. Se instaló los recitales. A mí, alumnos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Portales, cuando fueron los turbazos de Daddy Yankee, y yo estaba como admirado, ¿por qué pasa esto en los conciertos? Y me dicen, profe, pero si eso se sabía hace como un mes, venía comentándose en Facebook. O sea, es que hay cero inteligencia policial. A ese punto quería yo... Claro, ¿te acuerdas lo que pasó, Cristian Rodrigo, muchacho? Lo que pasó en Valparaíso, durante una semana se anunció lo que iba a ocurrir en Playa Ancha y en Valparaíso en el partido de Wander con Colo. Y pasó. Que esta gente o se pasó en Brasil, lo que pasó ayer, o no tienen conciencia, o son tontos, digamos, y se regalan anticipando, a través de las redes sociales se regalan, digamos, entregando información valiosa. Que no pasa nada. Pero es que no pasa nada, pero, es que, claro, o sea, en rigor no se regalan. Hay un tema que ustedes tocaron y no lo quería interrumpir. A ver, en términos de lo que nosotros como personas civilizadas creemos y pensamos de cómo tiene que ser el actuar dentro de una sociedad, claro, nosotros decimos se regalan, pero ellos, dentro de su lógica delincuencial, dicen, si no pasa nada. O sea, pero ha pasado, afortunadamente ha pasado. Lo que pasa es que no en el grado que uno espera, porque convengamos que los imputados, los formalizados o asesinos del empresario francés, digamos, cayeron justamente por estar alumbrando después en el capó del vehículo robado y con las armas apuntando al cielo. Sí, pero hay algunas cosas hay algunas cosas que tienen que ver con esto mismo para no irnos, ¿no? Ayer hubo 2 incidentes gravísimos, que es la muerte, que es el más grave de todo, la muerte de estas 2 personas, y después la invasión a la cancha en el Monumental. Son alguien dirá conectados, sí, pero son dos cosas gravísimas, y ahí hay un punto, y trataré de ser muy breve, ¿no? Y es porque esto lo hemos establecido por años, la gente que va al estadio. Uno escucha mucha gente que no va al estadio también, ¿no? Y está bien, pero hay que distinguir respecto a no sé, si uno habla de universo con el profe Massa, yo le creo más al profe Massa, digamos. Si hablemos de estadio, hablemos de gente que va al estadio. Están las caras,
están los rostros, están las imágenes, están las fotos, está en el lugar por donde entran, está en el lugar por donde salen. Y siempre ha estado. Si no se ha hecho es porque no quieren. Si no se ha tomado medidas, y que la gente lo sepa. No es que no pueden rastrear, no quieren. No quieren. O sea, no quieren. El resto es música y chaya. Nombres, caras, rostros, puertas por la que entran, puertas por la que salen, lo que dice Rodrigo, alumbran todo. Si los clubes lo permiten, si las autoridades lo permiten, si hasta la seguridad lo permite, si hasta las fuerzas policiales incluso hasta lo permiten, porque en algún momento las fuerzas policiales, para evitar algún conflicto, en algún momento parlamentaron con los barristas, con los barras bravas, es porque no quieren nomás. Ahora, ¿por qué no quieren? Porque entremos a picar, ¿no? ¿Por qué no quieren? Podría tirar una hipótesis más larga, digamos. Se trata de una hipótesis, yo creo que hay hechos concretos que uno puede vincular perfectamente acá, ¿no? Por ejemplo, los jueces, primero, y uno lo puede establecer así, la justicia hoy día es bastante garantista. Segundo, hay una saturación evidente en las cárceles. Uh-huh. Tercero, normalmente nosotros hablamos de esto cuando hay delitos mayores, pero no en la generalidad. Siempre está el riesgo latente porque hay una montonera de cuestiones que se hacen mal. Pero normalmente una invasión o que los tipos se agarren a patadas o a palos, por ejemplo, a un guardia, esos pobres guardias que cobran 30 lucas, finalmente termina siendo una falta. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Es lo que yo ponía como ejemplo ayer, que los detenidos en flagrancia en Coquimbo por agredir a carabineros, por destruir un vehículo policial, fueron dejados en libertad. Hubo 6 detenidos, fueron dejados en libertad con pruebas ultra evidentes y se dictaron, creo que no sé si 60 o 120 días de investigación. ¿Qué es lo que hay que investigar? Las pruebas no pueden ser más evidentes. Pero ¿te das eso cuenta? pasa en todo, Rodrigo. Eso pasa en todo. Ya, porque los jueces dicen que no tienen herramientas. Matías Walker dice que las herramientas están y que falta voluntad política para que en las querellas realmente acá se aplique la asociación ilícita. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué no? Es mi punto. ¿Por qué no se pudo hacer antes? O sea, a mí me parece que aquí hay un temor, hay un terror y hay una situación que se escapó de las manos. Que escapa de las manos y que escapa de las manos. Porque esto no pasa solo en el fútbol y no pasa solo en los recitales. Pero si los turbazos hoy día pasan en todos lados. Es un formato hoy día en las casas. Pero además pasa en los sectores populares. Sí, los turbazos. Es un formato en las casas, claro. Sí, claro. Claro. El robo en lugar habitado hoy día está lleno de ejemplos de gente que lo ha padecido con tipos irrumpiendo a las 4 de la mañana. En los supermercados y en todos lados. Pero además hemos normalizado una manera, ¿no? Hemos normalizado una forma. Hoy día veíamos unos chicos que se estaban manifestando afuera del Estadio Monumental, ¿no? Se murieron 2 personas y se estaban manifestando fuera del Estadio Monumental. Veíamos también como algunos medios sacaban y entrevistaban a voceros de los barra bravas, ¿no? Ahí también hay un punto, o sea, ¿a quién le damos voz también? ¿No? ¿Y todas las opiniones son importantes? Por supuesto que todas las opiniones son importantes, pero no todas pesan igual. No, por cierto. Entonces, ahí también hay otro punto. Y lo otro es esta cuestión que hemos normalizado de la violencia como respuesta a todo. Porque tú veis gente y se tapan la cara al tiro. ¿No? Se tapan la cara al tiro. O sea, se la tapó Carlos Palacios la barra Colón. Se tapan la cara al tiro. Entonces, ayer lo de la selfie. Porque lo otro eso es como dárselas de choro. El choro no es el que se tapa la cara. El choro es el que viene de un lugar inhóspito y termina cambiando su vida. Ese es el choro, ¿no? El choro es el que no tiene ni una posibilidad y rompe el sistema. Ese es el choro, que hay gente que le irrita que eso pase. Ese es el choro. Pero taparte la cara, no sé, ocultarte, gritar a la pasada, no sé, lo llamo el mundo virtual, ¿no? Ocupar perfiles falsos, ese no es choro. Lamento decirte que no eres choro. Eres un cagón, digamos. Ya comenzó la temporada de ahorro en Sodimac. Enamórate de todas las tendencias que tienen para renovar tus espacios y haz realidad del hogar que sueñas. Siempre en Sodimac. Conduciendo ayer una transmisión que fue compleja, fue difícil, pero informativa y donde todo Chile se conectó a través de ADN Deportes para saber lo que ocurría. Además, con el nerviosismo y la intranquilidad de quienes tenían a su familia en el estadio y estaban escuchando en casa o en otros lugares y querían saber qué pasaba con ellos. Víctor Cruces, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a esta hora también. Y bueno, lamentablemente son hechos que se repiten habitualmente cuando vamos al estadio. Una cosa que a uno le queda después en el análisis es este constante lenguaje de violencia que se vive en el estadio. Un lenguaje de violencia. ¿Le puedo agregar algo? Nosotros hace 2 días, graciosamente, difundimos un audio de Arturo Vidal, donde nos trataba de, comillas, culiados. Claro. Eso también es violencia. Sí. Tal vez tiene que ver con los recursos educativos, de formación que él tuvo, pero si nos vamos a seguir tratando así, vamos por mal camino.
Bueno, siempre hemos dicho, y a diferencia de otras cosas, que la tensión se respira desde el ingreso, después de los tipos que están trepados en los techos, que ayer rompieran si me permiten, a la edad que tenemos nosotros, yo todavía, de verdad, cuando voy al estadio, todavía, y no puedo entender que alguien rompa su estadio. Y siempre converso con mis amigos, dice, cuando uno creció, sabía que en el fútbol el que rompe el estadio es el visitante, por un resultado, por un partido, por una goleada, por un fallo, por un penal en el Ahora, último minuto. hace rato que eso cambió, ¿eh? Por eso te digo. Es una expresión en contra de los dirigentes, de los propios jugadores, de sus frustraciones. Pero finalmente, o porque no les gusta el fútbol. Pero es que eso es, no les gusta el fútbol, porque en ese ritual de querer lo tuyo, tú quieres tu camiseta. Detalle, ayer Colo-Colo salió a su cancha con la camiseta del Centenario, que tiene una mancha negrísima a partir de lo que ocurrió. Y quiero compartir con ustedes una información que aparece hasta ahora en la tercera, que señala que los alcaldes de Macul, Ñuñoa e Independencia presentan recursos de protección para solicitar estas 3 autoridades comunales la suspensión del partido.